La técnica de Ho'oponopono puede ser utilizada cada vez que notemos dentro de nosotros alguna incomodidad en relación a una persona, lugar, suceso o cosa. Ante estas situaciones, iniciamos el proceso de limpieza activando nuestra voluntad. Podemos decir las siguientes frases: perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Libera la energía que me hace ver incorrectamente esta situación. Luego pedimos ayuda diciendo: Divinidad, amor, Jesús, Dios, limpia en mí lo que está contribuyendo para este problema. Las 4 frases de Ho'oponopono y su significado. Lo siento. Decir lo siento es reconocer que algo es erróneo en tu percepción, en tu experiencia. Esto lo sentimos como dolor, culpa o incomodidad. Reconoces y aceptas este sentimiento. Esto que está pasando es importante para ti. Perdóname. Decir perdóname es reconocer que pensando por tu cuenta no vas a solucionar nada. Entonces pido ayuda a la divinidad, al ser, que ayude a mi mente consciente, que se cree separada, a perdonarse. Pido al ser, a Dios, a la divinidad, que sane en mí lo que está contribuyendo con este problema, para que opere en mí y solucione el aparente problema, liberando las energías y generando el vacío. Así se crea espacio en mi mente. Te amo. Decir te amo permite que la energía bloqueada sea transformada en energía fluida. Decir te amo favorece nuestra unión con lo divino. Decir te amo es el absoluto convencimiento de que esos recuerdos son nada más que eso, recuerdos de algo que nunca pasó y que detrás de todo lo que ves, lo que percibes, lo único que está es el ser, el amor. Te amo expresa la alegría de reconocer que esos recuerdos no son la verdad. Gracias. Decir gracias es reconocer la perfección del proceso. Es desapegarme de mis resultados. Es confiar que todo será resuelto para el mayor bien de todos. Decir te amo es agradecer a las memorias por ser liberadas. Podemos tener siempre en cuenta que todo conflicto es un símbolo de mis memorias dolorosas, que todo ha surgido de la mente subconsciente. Recuerdo ante todo conflicto que mi función es perdonar. Cuando una persona me ataca, me juzga o me culpabiliza, es un símbolo de mi propia culpabilización a mí mismo. Cada vez que ataco a otros, es una proyección de mi ataque a mí mismo. Mi escenario es mi subconsciente. Toda emoción me está informando de una oportunidad para perdonar. Solo mis propias creencias me pueden afectar. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Al tomar conciencia de mis juicios sobre los demás, me daré cuenta de mis propios juicios hacia mí mismo, es decir,
estaré viendo el contenido de mi mente. ¿Qué significa la palabra Ho'oponopono? Ho, verbo, hacer que algo suceda. Pono, correcto. Ponopono, refuerza el pono, completamente correcto. Según los antiguos hawaianos, los errores proceden de pensamientos que están influenciados por memorias dolorosas del pasado. Son solamente nuestros programas mentales los que no nos permiten ver las cosas con claridad. Cuando nos damos cuenta de que es un programa, dejamos de culpar a los factores externos y asumimos la responsabilidad de nuestra vida. Esto es poder. Responsabilidad es poder. Según la física cuántica, la materia tiene una doble naturaleza, onda y partícula. Las ondas son posibilidades y la realidad funciona así cuando no hay un observador. Pero cuando hay una conciencia, un observador, entonces funciona como partícula. No hay realidad sin observador. La experiencia de un observador, de un punto de vista, es a lo que llamamos realidad. Esto quiere decir que todo lo que experimentas sucede en tu mente y debido a tu mente y sus guiones. Al tomar conciencia de mi responsabilidad, al saber que soy responsable de mi percepción, puedo asumir el poder directamente y por lo tanto puedo ver las cosas de otra manera. Pues según lo vea, así será para mí. Los recuerdos que se repiten, las memorias subconscientes que se manifiestan en nuestra experiencia cotidiana, impiden que podamos comunicarnos con nuestra mente divina. Debe ser generado un vacío, un espacio, donde estos recuerdos, estas memorias, puedan ser transformadas, puedan ser transmutadas por la inteligencia divina. La mente consciente es la que elige, la que toma la decisión de iniciar el proceso. El subconsciente es el que crea la realidad, la experiencia que vives, que es una consecuencia de todas las elecciones tomadas a un nivel de identidad profunda. Lo que tú crees, tu personaje, no sabe quién es, no tiene una identidad real, es un subproducto de todas las memorias. Como pensadores que creemos ser, no tomamos ninguna decisión realmente, solo cambiamos las cosas de lugar. Tu personaje no sabe lo que es un problema, no conoce las causas, no ve la verdad. Tu personaje es tan solo un punto de vista limitado a las memorias. Recordemos que siempre, siempre, lo que vemos errado en el prójimo es un programa en nuestra mente. Se trata de los mismos recuerdos que todos compartimos. Todos somos uno. Por lo tanto, toda cura es autocuración. Asumo el 100% de responsabilidad al observar en mí el problema. Memorias que están causando la situación y lo ofrezco para que la divinidad lo cancele. Lo que está mal no soy yo, sino los datos, las memorias. Todo lo que experimentas solo está sucediendo en la mente y solo hay una mente donde sucede esto, que no es otra que mi mente. La sola actitud de lucha hacia algo es un problema de aceptación
y esto ocasiona la obstrucción del fluir. Un síntoma es la exteriorización del problema, no es el problema en sí. El problema es que el fluir natural de la vida se obstruye y entonces uno trata de procurar que la vida siga fluyendo, a como sea, queriendo empujar el río. En lugar de pensar que tú estás bien y tienes que hacer que el universo te dé lo que sabes que quieres y mereces, debes corregir tu percepción para comprender que estás recibiendo lo que mereces justo ahora. Se trata de cambiar la relación que tienes con el mundo. ¿Cuáles son las ideas que debemos corregir? 1. La idea de un yo separado e independiente. Todo está en relación con todo, como una gran red. La separación es una ilusión. 2. La idea del libre albedrío. No existe mi problema, aquel problema, tu problema, el mío. El problema, sea donde aparezca, es problema de todos. 3. La idea de un Dios censurador o castigador. 4. La idea de control. 5. El hábito de creerme víctima del mundo. ¿Qué pasa con la culpa? Cuando sentimos culpa internamente, vemos el mundo como un lugar hostil que nos castiga. Cuando sentimos culpa nos alejamos de lo bueno, porque sentimos que no lo merecemos, y si esa culpa es muy profunda, nos autocastigamos. O si no, castigamos a otros, haciéndolos responsables de cómo nos sentimos. Entonces, volviendo al tema de la lucha, recuerda que se trata de abandonar toda lucha, todo esfuerzo. En lugar de estar a la expectativa, se trata de permanecer expectantes. Divinidad, no sé lo que más me conviene. No sé lo que es mejor ni peor, no sé nada. Sorpréndeme. Antes creíamos que había que ver para creer, pero ahora somos conscientes de que hay que creer para ver. Todo lo que vemos es el fiel reflejo de lo que creemos ser, de nuestro concepto del yo. No somos nuestros pensamientos, ellos son el ruido de nuestras creencias en acción, comunicándose entre sí. Pero estamos identificados con ellos, tan identificados, que nos olvidamos que somos la conciencia que observa a esos pensamientos. Observa tu mente, ve adentro y practica. El estado de vacío y el momento presente. Solo en el presente la mente suelta las riendas. El estado de vacío, el estado cero, es ese estado en el que no se desea nada. Cuando mi subconsciente está en estado cero, es eterno, ilimitado, infinito, inmortal. Cuando las memorias mandan, nos quedamos atorados en el tiempo. Cuando estoy en cero, veo a los demás tal como son, como Dios los ve. El propósito de Ho'oponopono es restaurar la propia identidad de uno, el ritmo natural de uno con la inteligencia divina. Al restablecer este ritmo original, el cero se abre y viene la inspiración. Dice el Dr. Len:
Si usted quiere mejorar su vida, usted tiene que sanar su vida. Amándose a usted mismo es la mejor forma. La mejor forma de mejorar es amándose a usted mismo. Y como usted mejora, su mundo mejora. En el libro La ilusión del usuario, por Tor Snorre Tranders, el autor dice que nuestras mentes conscientes no tienen la menor idea de lo que ocurre. Snorre Tranders escribe: la realidad es que cada segundo millones de pedacitos, bits de información llegan a montones a través de nuestros sentidos. Pero nuestra conciencia procesa solo quizá 40 pedacitos bits por segundo, a lo sumo. Los millones y millones de pedacitos bits son condensados para una experiencia consciente que no contiene prácticamente ninguna información en absoluto. La información retenida es extremadamente incompleta, prácticamente nula. Es decir, que no tenemos ninguna conciencia de lo que ocurre en ningún momento dado. Todo lo que podemos hacer es entregar todo y confiar en Dios. Se trata de liberar la conciencia. Cuando yo me libero, el mundo se libera. Todo lo que está afuera es una proyección, es una ilusión. El Dr. Len dice que nuestras mentes tienen una visión diminuta del mundo y que esa visión no solo es incompleta, sino que también es inexacta. En el libro La mente caprichosa de Guy Claxton, el autor escribe sobre experimentos que prueban que nuestro cerebro nos dice qué hacer antes de que decidamos conscientemente hacerlo. Según William Irving, en su libro El deseo, ¿por qué queremos lo que queremos?, dice que nuestras elecciones no se forman en una manera consciente racional, sino que burbujean de nuestra mente inconsciente, y cuando finalmente alcanzan la superficie de conciencia, tomamos propiedad, nos percatamos de ellas. Por ejemplo, el deseo para la elección de un libro puede parecer que proviene de mi elección consciente, pero en realidad mi cerebro primero envió una señal a recogerlo, y entonces mi mente consciente, seguida por una intención indicada, algo así como: este libro parece interesante, pienso que lo compraré. Yo pude haber elegido no elegir ese libro, para lo cual yo debería haber racionalizado de alguna otra manera, pero yo no podría controlar el origen de la señal que me daba como un codazo a mí para actuar. Según Claxton, ninguna intención emerge alguna vez en la conciencia. Ninguna planificación alguna vez nace allí. Una clara intención no es nada más que una premonición. El estado cero es el lugar donde residen usted y la divinidad, de donde y de quién todas las bendiciones fluyen. La realidad física es una creación del pensamiento. Lo que está en tu exterior no es sino una proyección de alguna cosa que procede de ti. Le vamos a llamar creencias. Pero nos resulta mucho más fácil echarle la culpa a otros y quedarnos con el papel de víctimas, que es mucho más cómodo. Pero si no asumimos el 100% de responsabilidad, no hay Ho'oponopono que valga. Creamos nuestra realidad de manera inconsciente, no consciente. Es decir, de acuerdo con las creencias que tenemos enterradas en lo profundo de nuestra mente. Dice el Dr. Len: desde el momento en que algo aparece delante de nosotros, podemos preguntarnos: ¿qué está pasando en mí que estoy experimentando esto? Luego, sentir lo que estás sintiendo. Luego, darte cuenta de que el conflicto está en tu mente. Luego,
comenzar el proceso de limpieza repitiendo las palabras o decir, no sé, a cada pensamiento que intente hacerte sentir culpable o culpabilice a otros. Por último, pedir ayuda para ver esa situación de otra manera. Después, aceptar la sanación diciendo gracias. Tus memorias te hacen creer que eres diferente de los demás, dándote la ilusión de separación. Por eso es importante que recuerdes que tú no eres tus memorias y te preguntes, ¿qué soy yo realmente? Tus memorias te impiden ser quien eres, ser tú mismo. Por eso debes practicar para que se vayan pelando pacientemente, capa por capa, todas las vendas que ocultan tu verdadero ser. Así que todo lo que hay en tu exterior que te desgarra, que te desestabiliza, que te hace sufrir, es una memoria, una creencia. El origen de todo lo que te pasa y que te afecta es una memoria, una creencia.